Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Tenemos por lo que veo un tema que convoca a mucha gente en San Antonio de Areco. La verdad que es un placer ver el auditorio casi completo. El señor Intendente ha hecho una invitación más que interesante a la licenciada Susana Frías, que nos va a venir a contar un poco la historia y cómo era el mundo en la época del fundador de San Antonio de Areco. Estamos todos muy intrigados y expectantes para escucharla y por supuesto muy agradecidos de que el ámbito elegido para esta charla sea la Universidad Nacional de San Antonio de Areco. Así que los dejo a Francisco, que va a hacer la presentación formal de la licenciada, y seguidamente la vamos a escuchar. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Jerónimo, por la hospitalidad de esta casa y de este auditorio. Nos parece que es uno de los ámbitos más adecuados tratándose de la historia y de un abordaje académico de esta cuestión. Es un honor presentarles a la licenciada Susana Frías, que es profesora de historia, licenciada en historia y es miembro de número de la Academia Nacional de Historia. Así que es una persona relevante en el plano de la historia nacional. Con Susana nos contactamos hace un tiempo porque nos interesa mucho saber de nuestra historia y seguir conociendo el origen de nuestro antiguo pago, cuando se llamaban pago de Areco. No me quiero meter en cuestiones de la historia teniendo a la Susana al lado, es un peligro lo que estoy haciendo. Pero básicamente, tiempo atrás, los distritos se llamaban pagos. Y el pago de Areco sabemos que es un pago muy antiguo. Merece ser estudiado y tiene una historia muy rica, muy profunda y muy interesante. Tenemos un fundador, que eso no es poca cosa, que es José Ruiz de Arellano. No todos los lugares lo tienen y tenemos muchísimas fechas para remarcar como trascendentales en nuestra historia. Qué mejor que Susana, que es una de las personas que más conoce y más ha trabajado sobre la historia de San Antonio de Areco, sobre la historia de las primeras poblaciones de la provincia de Buenos Aires y la historia de la Basílica de la Merced también, que es donde Ruiz de Arellano tuvo muchísima actuación en Capital Federal. Así que estamos muy agradecidos de tenerla con nosotros, Susana, de que haya accedido a este pedido nuestro. Y seguramente vendrán más trabajos y más colaboraciones para poder seguir indagando en nuestra hermosísima historia de San Antonio de Areco. No hay demasiado más para decir, la vamos a escuchar con muchísima atención. Yo me voy a bajar al público porque no me lo pienso perder. Susana, muchísimas gracias, bienvenida a San Antonio de Areco. Bueno, así como quiera. Buenas tardes a todos. Yo, más cerca. Ahí. Antes que nada, quiero darles las gracias, en primer lugar, al señor rector y a todos los que adentro de esta universidad, desde días antes de mi llegada, estuvieron preparando este acto, porque todo acto tiene detalles, momentos, gente que ha pensado, gente que ha actuado, gente que ha trabajado para que el acto sea un éxito. Así que mi agradecimiento en la persona del rector a todos los que colaboraron para esta noche. Y un agradecimiento muy especial a Francisco Rato, con quien nos conocimos casi de casualidad, de una forma totalmente insólita, pero que bueno, que un poco es el impulsor de mi llegada a San Antonio de Areco, que se lo agradezco porque es un lugar que a mí siempre he querido mucho, he venido muchas veces a San Antonio, me resulta un placer estar acá, así que muchísimas gracias a todos. Y ahora les quiero comentar por qué elegí este título, es decir, por qué se llama El mundo de José Ruiz de Arellano.
Allá por la década de los 70 o 60, un historiador inglés que se llamaba Peter Laslett, que murió hace relativamente poco, se puso a indagar en las parroquias inglesas sobre el pasado más antiguo de Gran Bretaña. Y escribió un libro que fue famoso, que se llama El mundo que hemos perdido. Por eso me gustó el título, porque es precisamente un mundo que hemos perdido. ¿Qué es ese mundo que perdimos? Es el mundo anterior a la aparición de las máquinas, es decir, el mundo anterior a la época industrial. Laslett se dedicó a estudiar las parroquias existentes en Inglaterra y a partir de ahí a ver cómo se había organizado la vida en esa época. Todas las relaciones sociales de ese periodo se quebraron con la Revolución Industrial. Las apreciaciones de Laslett, a quien yo voy a citar varias veces, son muy válidas para la vida en San Antonio de Areco en la época de Ruiz de Arellano. Entonces, no les voy a contar quién era Ruiz de Arellano, porque ustedes lo saben bastante, saben muy bien cómo era Areco, o qué es Areco, y cuándo se fundó, cómo se generó la población, pero lo que me interesa es que nos adentremos a ver cómo se vivía, qué podemos saber de ese mundo tan distinto del nuestro. De ese mundo, algunos pocos resabios quedan. Algunos de ustedes los van a percibir. Lamentablemente, esos resabios no son los mejores de la época. Son deformaciones de un periodo que se acabó. Y a mí se me ocurrió, y esto fue un cambio de ideas con el intendente, cuando me dijo de venir, le dije, voy a buscar los testamentos. Entonces me dice, no, pero ya sabemos mucho. No, voy a buscar los testamentos porque a mí me interesa. Hay más de uno, no hay uno solo. Y entonces, porque, a ver, ¿cuál era mi pregunta? ¿Qué podía mover a un hombre como Ruiz de Arellano, que vamos a ver que tenía bastante prestigio, que tenía bastante dinero, que tenía bastante posibilidades, qué lo movió a construir una iglesia en la ciudad de Buenos Aires para una orden religiosa como es la Orden de la Merced? Hoy ya no pertenece a la orden, pertenece a la diócesis, y determinar que ahí iba a descansar sus restos, su mujer y posteriormente los de su segunda mujer. ¿Por qué su segunda mujer, que podía haber disfrutado graciosamente de todo lo que había recibido, continuó la obra hasta que se murió? O sea, ¿qué movía a esta gente a dejar parte de su vida y de sus bienes y de sus tierras en la construcción de una iglesia, ¿no? Bueno, vamos a intentar entonces ver cómo era ese orden social alrededor del cual se organizaron todas las sociedades del antiguo régimen, en todo el occidente, digamos. Toda la sociedad estaba organizada alrededor de la familia. Era muy difícil no estar inserto en un grupo familiar. Y el grupo familiar era un círculo de afectos. Ahora, no era idílico. O sea, desde los griegos en más, la opresión y la explotación existieron. O sea, no nos engañemos, no es que era mejor que el nuestro, pero la diferencia enorme que existía entre esa sociedad antigua y la actual es, en primer lugar, que ese orden era considerado inmutable. O sea, tanto por quienes lo disfrutaban como por quienes lo soportaban.
Las actuales sociedades industriales carecen de esa influencia coercitiva que tenía la familia del antiguo régimen. La unidad que generaba la familia en esa época hoy no existe. Y de hecho, cualquiera de nosotros podemos desplazarnos de un grupo familiar, romper con un grupo familiar, y todos lo sabemos. En esa época, la familia tenía la capacidad, o sea, la sociedad en realidad tenía la capacidad de reconciliar a frustrados y descontentos por los medios emocionales. Hoy eso ha dejado de existir, con lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. En esa época la familia estaba organizada como 3 sociedades. El matrimonio, es decir, el hombre y la mujer, los padres y los hijos, y el amo y los sirvientes. Y esa sociedad era única, o sea, ahí adentro vivían todos. Si consideramos el papel de la mujer, nos vamos a dar cuenta que, visto desde la óptica actual, la mujer era una sometida, como decimos hoy. La mujer dependía primero de su padre y después de su marido. Pero esto merece ser matizado, no es tan estricto como quieren hacerlo ver algunos grupos que tienen fines ideológicos. La mujer dirigía la familia, se encargaba de la alimentación del grupo, gobernaba a los sirvientes, pero además tenía un papel fundamental, prácticamente excluyente con respecto a otros sistemas sociales. Era la transmisora de la cultura. Hoy la cultura se transmite por muchos canales, en esa época no. Entonces, ese papel de transmisión de la cultura y lo que esto significa, la lengua, los modos, los usos y costumbres y demás, era propio de la mujer. Y ella era la educadora de sus hijos, la educadora de sus sirvientes, la que enseñaba las normas cotidianas, especialmente en la sociedad española, esto es muy importante, las normas cotidianas de la vida común, coser, cocinar, tender camas, o sea, eso era función de la mujer. Y fundamentalmente los rudimentos de la religión. Vamos a ver qué pasaba con Rosa de Giles. O sea, Rosa de Giles tenía algo de todo esto, sí, muchísimo. En esa sociedad conyugal que ella formó con Ruiz de Arellano, ella tuvo un papel muy importante en relación con los bienes materiales. De hecho, los bienes materiales eran de ella. O sea, cuando Ruiz de Arellano se casa con Rosa de Giles, Rosa era la heredera de una enorme cantidad de bienes. Y no me estoy refiriendo a la tierra, porque la tierra en esa época no valía nada, precisamente porque había mucha, no tenía valor. Lo que sí me estoy refiriendo es que Rosa tenía además otras propiedades, llegó a tener 20 esclavos, o sea, que eso era uno de los bienes más preciados que podía haber en una persona. Y además, como era una herencia de ella, y esto también es relevante que lo diga, le pertenecía. O sea, en una sociedad conyugal la mujer no heredaba, heredaban los hijos. Pero en el caso de Rosa, ella era la dueña de esos bienes. De hecho, cuando Rosa testa, nombra a su marido fideicomisario de esos bienes y le impone una obligación. Esa obligación era construirle a los frailes mercedarios la iglesia que todavía hoy está en pie. Pero además Rosa hace una serie de legados que le impone a su marido. Voy a leer, tienen en pantalla algunos, son pocos los que he puesto, hay más. Esto está en el testamento de Rosa. Dice, a Catalina de Noriega, porque la he querido como si fuera nuestra hija,
porque el matrimonio no tuvo hijos, y por haberla criado desde muy chiquita, siendo muy pobre. También habían criado a una chica que tenía por apellido Arellano, se llamaba Antonia, a la que le dejaba dinero para que pudiera casarse, o sea, le daba una dote. Una mujer dotada, aunque fuera huérfana, tenía muchas más posibilidades en el mercado matrimonial, por llamarlo de alguna manera, que una mujer que no tenía ningún tipo de bien. Pero lo curioso es que en el testamento dice Rosa que le deja una cantidad suficiente para que pueda alimentar a su hijo, y escuchen bien, sin que en esto tenga intervención su marido. Nosotros que creemos tan sometidas a las mujeres. Efectivamente, Antonia muere en el parto y la chica queda en manos de su padre, y entonces Ruiz de Arellano hace, con la donación de Rosa, hace un fondo que le sería entregado cuando se casara. Cuando la chica se casa, Ruiz de Arellano le agrega una casa y esclavos. Otro gran protegido de los Arellano fue Cristóbal de Giles, otro sobrino de Rosa, a quien le pagaron los estudios para que fuera sacerdote, solo podía hacerse esto yéndose a Córdoba, y lo establecieron después como capellán de la iglesita que ellos fundaron en sus tierras. Y el último legado al que me quiero referir, y vuelvo a decir, no son todos, es el que le hizo a su esclava Rufina. A Rufina, a la hija y al nieto. Dice, por la lealtad con que nos sirvió y nos sirve. Y acto seguido le otorgaba la libertad a ella, a su hija y a su nieto. Los tres quedaban libres a la muerte de Ruiz de Arellano. Pero además, para que la hija no fuera una liberta que no tuviera con qué mantenerse, le agregó dinero y una pequeña cantidad de vacas y ovejas, lo cual le permitía a la chica manejarse en una explotación propia. En la misma medida que otras mujeres, Rosa se convirtió en la jefa del hogar en los periodos que Ruiz de Arellano se ausentaba, que no fueron pocos. O sea, cuando él no estaba, ella se hacía cargo de dirigir la familia, pero también se hacía cargo de enfrentar a la autoridad. En una oportunidad, un hermano de José, que vivía en Paraguay, le envió un cargamento de yerba y el gobernador se lo incautó. La que salió en defensa de su marido fue ella. Como jefa de hogar, se presentó y logró que se le devolvieran todos los bienes. Teodora, la segunda esposa, tuvo una actuación casi tan relevante o más, si se quiere, que la que tuvo Rosa. ¿Por qué? Su marido testó, ya dije, en 1717, en ocasión de una gran peste que hubo en Buenos Aires, y después hizo un testamento muy completo en 1740. El testamento tenía 33 cláusulas, muy detalladas. Parte de esas retomaban el testamento de Rosa, que él se sentía obligado a cumplir, y otra parte eran cosas que él había agregado y de las que voy a hablar después. En ese testamento que él hace, lo vuelve a redactar en 1751 y ordena que se quiten, se añadan o se corrijan algunas cláusulas anteriores. Y en ese testamento, la principal heredera de los bienes que él había incrementado después de la muerte de su mujer es la Virgen de la Merced, ni siquiera su mujer. En segundo lugar, Teodora. ¿Qué hace Teodora? Teodora, a la muerte de él, reelabora, bajo las indicaciones que había recibido verbalmente, el testamento y se convierte en la administradora de bienes y, por lo tanto, en la cabeza de la familia.
sea, otra vez, el papel de la mujer en este caso es sumamente importante. Como jefa de familia puso en posesión de la capellanía a Cristóbal de Giles, vendió pertenencias porque tenía que terminar la obra de la iglesia, a pesar de lo cual Teodora no llegó a verla terminada. La iglesia fue consagrada en 1783. Esa es la fecha oficial en que la iglesia de San Antonio de Areco se convierte en parroquia. Pero como cabeza de familia también se enfrentó a la autoridad y también tuvo un pleito. Rosa había estipulado que 4 de sus sobrinas recibieran dote, que yo no la mencioné antes. En el testamento de José, por alguna razón que nosotros desconocemos, José eliminó esa cláusula. Y entonces las sobrinas se presentaron a pleitear en la justicia. Y el pleito duró muchos años, tanto que Teodora no lo llegó a haber terminado, y fue desfavorable a la familia Arellano, y por lo tanto las sobrinas recibieron la dote. Lamentablemente las 4 murieron solteras. Yo les dije al principio que la mujer tenía un papel preponderante con respecto a la enseñanza religiosa, a la transmisión de los valores de la religión. Entonces, a ver, una cosa es decirlo y otra cosa es poder probarlo. Entonces se me ocurrió revisar los libros parroquiales. Y al revisar los libros parroquiales me encontré con bautismos y matrimonios de esclavos de Rosa y después de Teodora. En vida de Rosa encontré, no quiere decir que fueran todos, encontré bautismos de 6 hijos de esclavos. 3 matrimonios de los 6 hijos eran casados por iglesia. Voy a mencionar un ejemplo que me pareció muy significativo. El bautismo de Bernardo. Sus padres tenían por apellido Arellano. Los padrinos fueron un esclavo llamado Pedro Ruiz de Arellano y Rufina de Giles. Yo les mencioné que Rufina era la esclava predilecta de Rosa. Pero además debe haber adquirido muchos conocimientos religiosos, Rufina, porque fue madrina en otros 3 bautismos y además recibió la confirmación de manos del obispo el mismo día que su ama, Rosa. O sea, ambas fueron confirmadas al mismo tiempo. De la misma manera que son significativos los bautismos en la época de los esclavos de Rosa y José, son tanto o más significativos los de la época de Teodora. También voy a poner un solo ejemplo. En 1755 se casa un esclavo de Teodora de Suero llamado Toribio. Se casa con una mestiza libre que se llama Ana María de Islas. Y esto, hago una interrupción. Los hijos nacidos de un matrimonio de un libre y una esclava, o de un esclavo, heredaban la condición de la madre. Si la madre era esclava, eran esclavos. Si la madre era libre, quedaban libres. Lo digo porque años más tarde bautizaron una hija. Y 5 años más tarde, o sea, después del nacimiento de su hija, fueron padrinos de otro hijo de una esclava de Teodora. En este caso no se conoce al padre. Lo curioso de esto es que Ana María era libre. Por lo tanto, ella pudo haberse ido y haber arrastrado a su marido o haber comprado la libertad de su marido. Y siendo libre, se quedó en la familia de su marido, que era esclavo. Esto es bastante curioso y significativo. Bueno, les hablé de las 2 mujeres. ¿Qué papel cumplió José en toda esta historia? O sea, porque nosotros recordamos a José Ruiz de Arellano como el fundador de Areco. Entonces, ¿qué papel cumplió él? Es un hombre signado por la presencia de la mujer.
primero Rosa, después Teodora, pero sobre todo la Virgen de la Merced. Su vocación, su amor por la Virgen es increíble. Ruiz de Arellano además puso como herederas de sus bienes, que labró bastantes bienes en vida, primero a Rosa y después a Teodora. Hace un rato me preguntaron cómo había llegado a la ciudad de Buenos Aires. Yo les contesté que todavía no lo sé, cosa que es verdad. No sé de qué manera entró a la ciudad. Sé que se casó relativamente rápido con Rosa y entró a formar parte de una familia, la de su suegro Pedro de Giles, que tenía muy buena posición económica. Y como en tantas otras familias de esa época, los hijos solían ocuparse de cosas que no eran el patrimonio o el manejo del patrimonio. Es decir, el manejo del patrimonio se les daba a los yernos, por lo general. Y en este caso, José estuvo encargado por su suegro de manejar un patrimonio importante. Y lo más importante que hizo con respecto al patrimonio, y que además después lo incrementó con creces, fue el comercio mular. En esa época, el centro más importante de la vida económica de la América del Sur estaba en Potosí, donde estaban las minas de plata. En las minas trabajaban esclavos y hacían falta ganado para el transporte del mineral. El único animal apto para esa zona y esa altura era la mula. Y esas mulas se criaban frecuentemente en campos del litoral argentino, se invernaban en el centro del país, en Córdoba o si no en Salta, y luego eran vendidas al Alto Perú. Y voy a hacer un paréntesis pequeño. Este sistema económico que mantuvo a la región durante muchos años, se quebró con las guerras de la independencia. Y eso, cuando hablamos de que las provincias del interior son pobres, hablamos de esta época. Porque cuando se quiebra el sistema económico, es cuando se quiebra, cuando se pierde esta forma económica que perdura hasta 1820 aproximadamente. Ahí es donde se termina de desestructurar. Bien, sabemos que Rosa tuvo 3 hermanas mujeres y 2 hermanos varones. Sabemos que ninguno de ellos sobrevivió, no sabemos cuándo se murieron. Y lo que puedo decir es que al morir su padre, ella era la única heredera de todos los bienes. O sea, ella queda como única. El matrimonio además siguió adquiriendo bienes, adquirió una estancia en la costa, otra estancia en el Pago de las Conchas, etc. Y todos esos bienes fueron a parar, y cito textual, al convento de la Merced, porque he hecho promesa de todo su caudal para concluir la iglesia. Cuando Rosa muere en 1734, no tenemos la fecha exacta, la capilla donde suponemos y creemos, yo personalmente convencida de que está enterrado él y sus 2 mujeres, que es la capilla de San José, ya estaba terminada, porque Rosa fue enterrada ahí. El problema es que cuando Rosa muere, a José le hace falta 2 cosas importantísimas. Materiales, ustedes saben que en Buenos Aires no hay piedra, y dinero, lo que llamábamos, no dinero como lo entendemos hoy, metálico, dinerario para la época, para los términos de la época. Entonces necesitaba contar con ambas cosas. Para lo primero, él arrendó un horno y una calera a un
tal vez al más importante de los empresarios del rubro que tenía Buenos Aires, que se llamaba Juan de Narbona, que es además el constructor de la Iglesia del Pilar, hoy Iglesia del Pilar, en esa época Convento de los Recoletos, porque era un muy buen constructor. Sabemos, y lo cito textual, que tiene numerosos albañiles esclavos, aperos y peones. Es muy probable que cuando Ruiz de Arellano le arrienda la calera, le arriende la calera con el personal para trabajar en ella. Entonces, la parte material él la resuelve de esa manera, aunque la iglesia tiene varias etapas, o sea, no se hace de una sola vez. El problema más grave era el problema del metálico, o sea, de dónde sacar el dinero. En esos años había dos fuentes para el dinero. Una, porque no circulaba plata en la ciudad. ¿Quiénes tenían dinero? Los soldados del presidio, es decir, los soldados de la guarnición, a quienes los sueldos les llegaban tarde, mal y nunca, desde Potosí. O sea, del metálico que se producía en Potosí, esta gente cobraba sus sueldos cuando venían. Entonces, como muchas veces no los cobraban en tiempo, terminaban dejándolos en sus herencias a sus familias, o bien los donaban para alguna obra de bien. Yo he encontrado, y antes que yo, mucha otra gente ha encontrado donaciones para la construcción de la iglesia de la Merced, precisamente de estos soldados del presidio. El problema es que la donación había que materializarla, o sea que necesitaba una orden del rey para que efectivamente eso se pagara y se pudiera construir algo. Pero por lejos, mucho más que esto, los principales detentadores de metálico eran las órdenes religiosas. ¿Por qué? Porque recibían donaciones o compraban con las donaciones tierras y las ponían a trabajar, o recibían dinero donado. Y como tenían dinero en efectivo, es decir, tenían metálico, eran la principal fuente de crédito, eran como bancos. Así les iba, porque más de una vez eran acusados por las autoridades de haber recibido dinero mal habido. El convento mercedario de Buenos Aires recibía todas las limosnas de la redención de cautivos de toda la región, o sea, era el convento madre de toda la región, de Asunción para abajo todos los conventos. Entonces, siempre tenía metálico disponible, y eso era lo que le hacía falta a Ruiz de Arellano para pagarle a la peonada. O sea, los indios y los peones esclavos, o los que eran libres igual, trabajaban por dinero, y por lo tanto había que pagarles el jornal día a día. Y esto hace que Ruiz de Arellano firme convenios con la orden, y la orden le entrega a él el dinero que recauda de la redención de cautivos, y él se compromete a devolvérselo en Potosí, lo cual nos está diciendo que sus negocios no se circunscribieron al área bonaerense. Esto también le generó problemas, porque más de una vez le encontraron piñas de plata, es decir, bloques de plata en su casa, y fue acusado de contrabando. Yo no lo puedo probar, pero presumo que parte de ese dinero, de ese numerario que le encontraban a Ruiz de Arellano en su casa, tiene que ver con los mercedarios. Ahora, qué bien le hubiera ido si se hubiera llevado toda la plata de los mercedarios, si se hubiera mudado a algún lugar donde no lo hubieran podido rastrear. Y acá aparece otro ingrediente que es muy propio de esa época, que es el honor. Honor y honra son dos cuestiones que van de la mano.
El honor es el que le confiere el de afuera. La honra es la valoración que cada uno posee de sí mismo. Y además de eso, la gente tenía miedo, sabía que se iba a morir. O sea, y acá hay otro ingrediente que tiene que ver con esto que estoy diciendo, y lo voy a explicar después. La gente tenía muy clara la noción de la muerte. Y lo sabía y lo tenía presente. Nosotros hoy a la muerte la escondemos. La sociedad actual esconde la muerte de muy distintas maneras. Es muy largo esto, pero en esa época los desastres naturales, las enfermedades, el hambre, las condiciones normales, habituales de la vida, etcétera, hacían que la gente tuviera claro que se iba a morir. Y aún los más humildes intentaban poner sus voluntades por escrito. Por eso los escribanos eran muy apreciados en el mundo colonial y además era una profesión muy lucrativa. Pero además la gente testaba más de una vez, o sea, todo aquel que salía de viaje dejaba su testamento, con lo cual a veces, por eso en el caso de Ruiz de Arellano hay más de uno, a veces iban reformulando su testamento. Y había una fórmula muy clara para que, y fíjense que esto tiene que ver con la honra y el honor de las personas. En los testamentos solía aparecer lo siguiente, en el de Ruiz de Arellano aparece: para que cumplan mi voluntad en la forma que les tengo comunicada. Es decir, ¿cómo se las había comunicado? Verbalmente. Y los que tenían que hacerse cargo de lo que él les había comunicado, él estaba seguro de que lo iban a cumplir, si no, no lo hubieran hecho. Y él dice, en su testamento de 1740, dice una cosa muy clara: no quiero dejar para después de mis días confusiones de las que de ordinario se siguen pleitos y otras malas consecuencias. O sea, muy clarito, por eso yo puse ahí que el honor tiene que ver con tener una arreglada conducta y honrados procedimientos. O sea, y esto rige tanto para el que testa como para el que está obligado a cumplir con lo que ha pedido. De estas cosas en los testamentos hay, o sea, cantidad de ejemplos. ¿Quién fue la principal encargada de cumplir con el testamento, o el último testamento de Ruiz de Arellano? Fue Teodora. Ella fue la principal albacea de su marido. Además de ella estaba el presidente del convento mercedario y el cura rector de la catedral. Él introdujo una serie de reformas en 1751 y al año siguiente, cuando él muere, los albaceas, con Teodora a la cabeza, toman lo que él les había comunicado de palabra, redactan nuevamente el testamento según los cambios que él había introducido y van diciendo qué es lo que han cumplido y qué es lo que no. La primera firma que aparece en ese documento es la de Teodora y la puse entre las diapositivas porque esto es una discusión que hay, pero una parte de los historiadores que estudian esta época consideran que la firma de una mujer, de una persona, es un indicador de lectoescritura, es decir, de alfabetización. Es una firma hermosa. Para el tipo de letra de la época es una firma muy segura, además, muy clara. Y es evidente que, a diferencia de su tía, ella escribía. Un rasgo de las voluntades de José. El último pedido a los mercedarios lo hizo en el mes de mayo del año en que se moría. Le entregaron el dinero
y José muere pocos días después. Teodora regresa el dinero al convento porque no había forma de cumplir pagando en Potosí, porque ella no iba a viajar. Les voy a leer una cosa que es muy antigua, que a lo mejor algunos de ustedes conocen, y que un poco sintetiza esto que estoy queriendo decir. Es de fines del siglo XVI. Dice, por la honra pon la vida, y pon las dos, honra y vida, por tu Dios. Esto está sintetizando una manera de pensar alejadísima de nosotros. Si bien es cierto que todas las personas eran creyentes, no nos creamos que eran absolutamente creyentes solo en la religión católica. La gente mezclaba su religión con la magia, con la hechicería, y usaba amuletos. No quiero demorarme, pero esto es una historia muy linda, porque se han encontrado amuletos aún voy a contar una sola cosa cortita. Los sacerdotes solían viajar, que viajaban mucho, por supuesto, y llevaban consigo una campana de metal, preferentemente de plata. ¿Saben por qué? Porque se creía que ahuyentaba los rayos. Ustedes saben, o sea, cualquiera que vive en una zona como esta sabe que lo peor que le puede pasar a alguien es encontrarse en el medio del campo en una tormenta eléctrica. Bueno, se creía que las campanitas ahuyentaban a los rayos. Y lo estoy diciendo a propósito porque fundamentalmente se han encontrado en testamentos de sacerdotes la existencia de estas campanas. Pero hay otros amuletos que la gente usaba habitualmente, aunque se consideraba muy religiosa. Otro indicador de la religiosidad de estos matrimonios es, de nuevo, los libros de parroquia. Rosa y José fueron padrinos de bautismo infinidad de veces, pero infinidad de veces. He encontrado muchísimos bautismos en los que fueron padrinos. Voy a destacar uno, el último en el cual Rosa aparece. Fueron los padrinos de María Catalina, la hija de Antonio Ruiz de Arellano y Juana Moreno. Es esa chica, María Catalina, la que deja descendencia de la rama Arellano en la Argentina, porque se casa con un señor llamado Baltasar de Arandía. Y a través de ella, o sea, a través de la línea Arandía-Arellano, es que nosotros sabemos que existe descendencia familiar en el país. Hay otras formas de mostrar la religiosidad de la gente, por ejemplo, las cofradías. Arellano perteneció a varias, fue fundador de varias. Pero además, el matrimonio tenía en su casa la idea de la Virgen de la Merced está muy presente en la vida de esta gente. En su casa tenían una imagen de vestir de la Virgen de la Merced, y todos los años hacían una festividad privada para la Virgen. Rosa dejó muchas joyas para vestir a la Virgen. Y en el testamento de él, en el último testamento de él, aparece un pedido expreso a su mujer Teodora de que no deje de continuar con la festividad privada en su casa. ¿Muy largo? Bueno, está bien, John. Voy a tal vez a lo que para mí es importante y tal vez el último tema de esta charla, que es la presencia en toda la provincia de Buenos Aires. Había oratorios en las casas de familia, en los campos de las familias. Esos oratorios
son difíciles hoy de ubicar en general, o sea, no han quedado restos. A veces aparece, sabemos que existieron porque otra vez los libros de parroquia dicen, bauticé en la chacra de Arregui, bauticé o casé en la estancia de fulano. Eran muy usados por las misiones volantes que recorrían la campaña haciendo bautismos y matrimonios o enterrando cristianamente a la gente que había muerto, por ejemplo, de un malón en el medio del campo. Algunos de esos oratorios que quedaron en pie dieron origen a pueblos y hoy ciudades de la campaña bonaerense. La Virgen de Luján queda en manos a fines del siglo XVII de una señora llamada Ana de Matos. Ella y otra persona más donan una serie de leguas de tierra para construir la plaza y para que se formara el pueblo. Ese es el origen de Luján. Algo semejante hizo Domingo de Acasuso. Él tenía una capilla privada en la que veneraba a San Isidro Labrador y decidió arrendar las tierras de alrededor de la capilla para sostener el culto cuando éste se hizo público. Tanto que en los censos de población aparece las tierras del señor Isidro. Las tierras del señor Isidro eran las tierras de San Isidro Labrador. Y curiosamente, esa donación tiene un cuadro muy semejante al cuadro que ustedes tenían en el flyer, o sea, donde aparece el mismo esquema, el donante, en este caso el santo, y la maqueta de la iglesia. Muy, muy semejantes. Otro ejemplo, en 1754, Francisco de Merlo solicita a la corona fundar en sus tierras un pueblo que se iba a llamar San Antonio del Camino. Y en 1769, un señor llamado Marcos de Alancón levanta la capilla de Nuestra Señora del Buen Viaje, origen de la actual ciudad de Morón. Y es en esos mismos años que Ruiz de Arellano le ordena a Cristóbal de Giles que venda los solares contiguos a la iglesia y dice, a quienes quisieran hacer ranchos o casas dentro de las 1000 varas de tierra que tengo dedicadas en esta estancia para la extensión de dicho santuario. Y ahora una parte que a mí me resultó muy divertida, que es saber quiénes eran ¿quiénes fueron los compradores de esos solares? Porque la lista está. El esquema de la cuadrícula también está. Burgueño lo publica y recientemente otro historiador lo ha rectificado. ¿Qué tienen que ver estos compradores con la vida de Ruiz de Arellano y sus mujeres? O sea, esa fue mi pregunta. Esto tiene que ver con algo que también es una institución propia de esta época, que es la agregación. Es decir, ¿qué es un agregado? Y acá digo que va a haber alguno que recuerde cosas de su infancia. Un agregado es alguien que vive de balde, como decimos nosotros, en casa de una tercera persona. Puede ser un familiar, puede ser un allegado, puede ser alguien, por ejemplo, huérfano, alguien que no tiene familia, alguien que perdió a su familia. Y esto se da tanto en la zona rural como en la zona urbana. Son a fines del siglo XVIII, a esta gente un historiador la llamó despectivamente la polilla de los campos, porque decía que eran vagabundos que se asentaban en una zona o se arrimaban a una casa y terminaban robando. O sea, esa famosa imagen del gaucho errante que se aprovecha de la benevolencia del otro.
Pero esto es propio de fines del siglo XVIII. En la época anterior, hasta mediados del siglo XVIII, esto no fue así. Esto fue de otra manera. ¿Por qué los propietarios, voy a ir a la parte rural, que es lo que me parece más relevante, ¿por qué los propietarios admitían que alguien se asentara en el campo sin pagarle y que construyera un rancho, una casita, tuviera sus vacas, labrara? En general, esto era un beneficio para el propietario. No había alambrados. Tener gente en los lindes del campo aseguraba protección. Esta gente avisaba cuando se acercaba un malón, y eran custodios, o sea, servían de custodia a los propietarios. De la misma manera que hablamos de los agregados rurales, yo ya mencioné los agregados urbanos en el caso de José y Rosa. He mencionado a Catalina de Noriega y he mencionado a Antonia de Arellano. No sabemos el parentesco de Antonia, sabemos que era huérfana. De Catalina sabemos que quedó huérfana muy chiquita. Estas mujeres eran agregadas domésticas. ¿Se las usaba? Al parecer, en este caso no, porque el matrimonio dice que las han criado como hijas. Entonces, estamos frente a un esquema distinto. Y el último ejemplo que voy a poner, y prometo que es el último, en el testamento de 1740, José Ruiz de Arellano, y esto a mí me resultó un hallazgo muy novedoso con respecto al tema de la agregación, porque yo he trabajado bastante el tema de la agregación. Se refiere en una cláusula a un Manuel Sargento. Y hago un paréntesis, lo busqué a ver quién era Manuel Sargento, porque además hasta el apellido era raro. A mí me suena que se trata de algún soldado del presidio que se instaló en el campo bajo la protección de Arellano, pero lo que sí sé es que era blanco. ¿Por qué sé que era español? Porque aparece en bautismos como padrino de bautismo de gente española, si no, no hubiera sido padrino de bautismo de españoles. O sea, era español. Dice que se le entreguen 300 pesos y le dice a Teodora: si después de mi fallecimiento quiere subsistir en la chacra donde vive de ordinario, encargo a dicha mi mujer que lo atienda con esa conformidad. Este hombre, a ver, en términos mucho más cercanos a nosotros, este hombre fue un puestero de Ruiz de Arellano. Un puestero gratuito, o sea, porque él dice, yo lo asistí, dice en otro lugar, con comida y ropa. Así que no le debo nada, pero sí le quiero dar plata y quiero que si quiere se quede donde vive. Es clarísimo, o sea, esto es una concepción de vida totalmente distinta. Y ahora voy a seguir con los agregados para llegar al pueblo, para la formación del pueblo. Si yo repaso el padrón de habitantes de 1744, ahí tengo cantidad de agregados. Por ejemplo, un pardo cordobés casado con una india, que tenían además una hija casada. Y en su compañía, otra vez los agregados, 3 huérfanos y una niña española de 6 años. O sea, un pardo casado con una india tiene a su cargo una niñita que seguramente quedó huérfana de algún malón y se hacen cargo de ella. Muy bien. Y ahora, una vez que tuve ese panorama de los agregados de la familia Arellano, me fui a ver quiénes habían comprado los solares, porque para mí era bastante probable que hubiera gente allegada a ellos.
encontré mucha gente proveniente de Cañada de la Cruz, pero también encontré gente de arraigo en Areco, como por ejemplo Miguel de Lavallén o Francisco Genes. Y los casos más interesantes para mí, que son los relacionados con los arellanos, son Valeriana Cuello, que junto con su marido Miguel Jerónimo de Toledo habían estado agregados en tierras de Arellano en 1744. Ella ya era viuda de un primer matrimonio. Ella fue una de las primeras compradoras de solares en la traza del pueblo. Y el otro que había sido agregado a las tierras de Arellano es Antonio Monsalve, y él también adquirió un solar. O sea, con esto lo que yo he querido es mostrarles de qué manera las relaciones humanas de esta época eran bastante distintas, y lo difícil para nosotros, a mi juicio, es que las solidaridades se daban no solo entre iguales, porque hoy nosotros tenemos solidaridades en general con los que nos rodean, que están en nuestro mismo ámbito de vida. Acá aparecen las solidaridades de arriba abajo y de abajo arriba, o sea, mezclada, gente de distintos estamentos sociales. Y eso es un mundo que a mi juicio ya ha dejado de existir. Con esto cierro. Bueno, muchas gracias, Susana, espectacular. Nos quedamos con ganas de más seguro, y seguro vamos a seguir preguntando. Pero vamos a abrir este espacio para, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, levante la mano. Juan Lucero. Armando, ¿está Juan primero? No, dale, Juan, dale. Esa lista está bastante en mal estado allá por el 90, me imagino cómo está ahora, yo hace años no la veo, pero ya porque ella la pudo ver y decía que había hecho el camino de España a Centroamérica, Centroamérica vía Pacífico, Callao, y por Callao a pie a Buenos Aires. Ese era el viaje normal en aquella época, cuando el puerto de Buenos Aires no existía prácticamente. Era una parada más de esclavos y de piratas que de, digamos, viajes regulares de la corona. Por un lado, decirle que, por mi parte, llevo 45 años investigando a Arellano, en el año 78, en el Archivo General de la Nación, y pocas veces, pude mirarlo desde este punto de vista que lo ha visto usted. ¿Por qué? Porque uno como documentalista busca más esa fealdad del otro y yo, nada más, sin nada en el medio, y la opinión la aseguro, a partir de ser investigado documentos. Mirar desde otro ángulo siempre es bueno, porque da nuevas facetas a la historia y pone estas cosas que a veces a nosotros nos cuesta entender. ¿Por qué decimos tantos nombres y apellidos, tantas fechas, y a veces nos olvidamos que son seres humanos, seres de carne y hueso, que usted bien ha rescatado? Y permítame, desde este humilde investigador de historia, felicitarla. Muchas gracias.
contesto uno por uno, porque tengo muy mala memoria. Yo voy a decirle 2 o 3 cositas. El puerto de Buenos Aires no estuvo nunca cerrado del todo. ¿Por qué? Porque era el lugar donde desembarcaban las tropas para las guerras de Chile con los araucanos. Y además, a partir de 1631, gracias, se formó lo que se conocía como el presidio, que es lo que yo dije recién, de Buenos Aires. Las listas de soldados, hay como 5 listas de soldados de esa época, me las revisé todas, porque yo justamente lo que quería era ver si había venido como soldado. Y sí, conozco la teoría de que vino por Portobelo. Yo no tengo pruebas de eso, no lo puedo contestar. A eso no estoy segura. Lo que me resulta curioso, y esto a lo mejor usted le estoy dando una puntita para que lo averigüe, lo que me resulta curioso es que viene él, después y vienen los hermanos, es decir, Antonio, Felipe y el último se llama Sebastián. Y es curioso, o sea, es evidente que esta gente conservó vínculos en España, y lo digo por 2 cosas. Una, porque Antonio vuelve a España y lleva un encargo de él y lamentablemente muere en España, y porque además él hace negocios con un bilbaíno que se llama Goitía de apellido, a partir de lo cual tiene un pleito donde se le reclama una deuda que él termina pagando con plata de Rosa. Entonces, no eran los 4 hermanos no vinieron de soldados. O sea, hay alguna otra razón por la cual están acá que a mí se me escapa. Yo las listas las revisé todas. El papá, era comerciante. ¿Sí? Convencido por asociaciones. Manda a sus hijos a América. Y era el futuro de la mayoría de los descendientes de Águila Azul y convencidos. O eras virrey, o eras parte del reinato, o eras militar. Las 2 funciones fundamentales de esa época, sacerdote o militar, no había otra. Y ambas convergían y comercial. Todos ellos. Los arellanos arman el camino perfecto para el comercio, de Asunción a Buenos Aires. Como buenos navarros, Como buenos navarros. comerciantes. Felipe se Nicolás Arroyos y Sebastián en Santa Fe. Y ese documento se refería, ese documento, de donde habla Rosa de Giles, yo, Rosa de Giles, esposa legítima del provincial don José Ruiz de Arellano, José de Memoria, tiene fotocopias, en su reverso, tanto el primero como el segundo documento, Sala 975 de la Nación, está firmado por un señor que marca un Víctor, en la historia de Arellano. Ambas esposas, como José, dicen no haber tenido hijos legítimos. Sin embargo, en su documento está firmado por el señor Pedro de Arellano, al cual José, 2 años después, le da poder absoluto sobre todas sus propiedades y se lo quita a su esposa y a sus socios, cuales esa familia. Con lo cual, Pedro Arellano, casado en Areco, haciendo capilla, tiene hijos en San Nicolás de los Arroyos, que había muerto su esposa y su hijo, porque un año después está casado en Buenos Aires con la descendiente directa de Tomás Figaray, el hijo del hermano de Tomás Figaray, María de Gibá. O sea, había sangre real en Pedro Arellano también, si no hubiese podido tener ese casamiento en Buenos Aires. Los arellanos, como usted decía, querían con poder. Quizás sin monetario, sin
y la moneda, en los siglos de la Sur. Se dedicaban a poner y sacar gente del cabildo. Un poder político extraordinario. Que Pedro de Giles convierte en un poder político y económico. Bueno, sí. Armando. Por favor, los manuscritos que hay ahí, es muy simple mi pregunta, que le han servido seguramente de referencia. ¿De dónde son los manuscritos? ¿De quién es la letra? Son manuscritos, son 2 testamentos. Bueno, a ver, yo repito la pregunta. No se oyó. A mí sí, yo lo escuché. Bueno, ¿Atrás pregunté por los escucharon la manuscritos que pregunta? vimos. Los manuscritos son parte de los testamentos de Ruiz de Arellano y de Rosa de Giles. O sea, él testa primero en 1717, en medio de una peste terrible que hay en Buenos Aires. Ella testa en 1733 y probablemente muere un año más tarde, probablemente porque la partida de función no está, y él vuelve a testar en 1740, revalida el testamento en 1751 y su mujer y sus albaceas vuelven a redactar ese testamento en 1752. Bueno, yo usé como fondo de la presentación del PowerPoint, me pareció interesante eso, usé parte de esos documentos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Susana, te agradecemos enormemente tu presencia y toda la información que nos has dado. Nos ayuda mucho, nosotros estamos muy interesados en conocer quién fue nuestro fundador, las actuaciones que tuvo. Es parte de nuestra historia, es nuestro deber como arequeros conocer toda esa historia y hoy nos la has acercado un poco más. No va a ser ni la primera ni la única vez que vamos a trabajar en colaboración con la universidad, la municipalidad, y Susana y la academia. Por supuesto se vienen muchas más cosas, pero no nos vendría nada mal presentarlo. Queríamos por lo menos formalizarlo con una presentación acá en la universidad. Así que bueno, les agradecemos mucho su presencia y sobre todas las cosas, Susana, te agradecemos enormemente todo tu predisposición, todos los datos, toda esta magnífica charla que nos has dado, que no será la última, por supuesto. Muchas gracias.